Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Buenas noches, bebé. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Qué padre. Hasta me puse coloradito porque estuvo muy Míralo. bonito. Muy padre, muy padre. Y un Oye, gusto amigos, siempre estar acá. qué gusto Dime. tenerte como todos los jueves. Pues vamos a entrarle con esto. ¿Viste la mañanera? ¿Viste cómo le preguntaron al presidente por el tema de la inflación y los precios de la canasta básica y todo esto? Entonces vamos a entrar con eso. ¿Cómo intervienen? ¿Cómo andan los precios de la canasta básica? ¿Y cómo está reaccionando México al asunto de la guerra Ucrania-Rusia, combustibles? Lo decía al inicio, creo que la audiencia vale mucho la pena que tenga claro cuál es la estrategia de este gobierno y cómo está funcionándonos o no funcionándonos. Correcto. Se está moviendo alrededor del mundo todo el tema alrededor de la energía. Y cosas que no creíamos que pudieran pasar están pasando, como por ejemplo que Estados Unidos piense acercarse a Venezuela, pues para poder cubrir la cuestión de petróleo, la cuestión de gasolina, la cuestión energética, con alguien que en los últimos años los han bloqueado, los han sancionado de distintas formas para que Venezuela, pues evidentemente no tenga el acceso a los mercados internacionales. Eso por un lado. Por otro lado, también, por ejemplo, Alemania, el día de ayer mencionaba abiertamente que él no está de acuerdo con las medidas que puede estar tomando la Unión Europea en el sentido de no aceptar las exportaciones o no hacer comercio básicamente del gas de Rusia, por ejemplo. Se están dando cuenta ahí que, por ejemplo, pues eso genera un boquete, un hoyo negro para toda la Unión Europea. Lo mencionaba la semana pasada, el hecho de que Rusia tenga casi 4 veces más reserva de gas natural que toda la Unión Europea junto, nos debe de dar una alarma, nos debe de dar un indicador de quién depende de quién, más allá del conflicto armado y más allá de las variables por las cuales cada quien pueda decidir si está bien, si está mal. Yo particularmente pues nunca voy a estar del lado de una guerra, evidentemente, pero esto afecta a conflictos comerciales, conflictos económicos, y es ahí donde otra vez, pues la mayoría de la población se queda colgando. Todo este tipo de cosas, todo este contexto, pues evidentemente le impacta a México. ¿Por qué? Porque siguen creciendo los precios del petróleo a nivel internacional, tanto el Brent de Inglaterra como el WTI de Estados Unidos, que son los precios internacionales de referencia, siguen aumentando. ¿Y esto qué quiere decir? Posiblemente pueda haber dos escenarios, pero esta es la cuestión en la cual se encuentra tan complejo el país. Por un lado, si aumentan los precios del petróleo, pues naturalmente tienden a aumentar por cadena los precios de la gasolina. Que aumenten los precios de la gasolina quiere decir que eventualmente también seguirá habiendo presiones a la alza, es decir, que seguirá habiendo una sobreestimación de los precios de la canasta básica, porque es el bien con el cual se puede transportar. Y si cuesta más transportar los bienes, pues cuesta más al precio final, o sea, al consumidor que lo termina pagando en una tienda de servicio. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos también la vista por la cual decimos, pues bueno, México es un país petrolero, es un país que puede exportar como tal, pues entonces tendremos excedentes petroleros. Pero aquí es donde se parten dos esta visión de, por un lado tenemos a la oposición que dice, bueno, insensatamente mencionan que ya no es el futuro del petróleo, cuando hoy en día es el meollo del asunto de la economía a nivel mundial, pero realmente que las medidas del presidente Andrés Manuel, por ejemplo, están siendo sensatas, están siendo correctas. Y esto, si quieres, lo vemos un poco más adelante, pero el contexto, junto con lo que estamos viendo de cómo impacta la inflación, pues esto sigue siendo una continua. Pasamos de una pandemia, entramos ahora a un conflicto armado y que esto sigue afectando naturalmente a la canasta básica. Ok, entonces, si sigue esto afectando la canasta básica, la audiencia, bueno, lo que le preguntaban al presidente era prácticamente en la mañana, bueno, ¿y por qué? O sea, como que, ¿por qué no está haciendo algo México? ¿Por qué México no toma decisiones? Había como una cierta intención de la compañera de que México dijera como que se hiciera responsable por el incremento de la canasta básica. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Yo siempre insisto en esto, que toma un país para poder equilibrar los precios de la canasta básica y al mismo tiempo te pregunto, Gus, ¿qué es lo que pueden hacer los ciudadanos? Porque hablamos y me preguntan mucho, bueno, qué tanto impacta si hacemos consumo interno, ¿no? Si consumimos local, ¿esto impacta, no impacta? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que se puede hacer? Estas dos variantes. Correcto. Sí, sí. Por el lado de qué se puede hacer o cómo pueden inferir para poder intentar frenar un poco los efectos naturales de la inflación. Por un lado, tenemos a Banco de México
que lo hace desde la parte política monetaria, es decir, aumentando la tasa de interés. Esto le impacta no sí a nosotros, sí como personas, porque evidentemente si aumenta la tasa de interés, pues puede que los adeudos que se pueden llegar a tener, tasas de crédito o préstamos, por ejemplo, pues esos naturalmente sí aumentan. Entonces eso le impacta al bolsillo de la gente. Pero la medida de aumentar la tasa de interés, pues no es buscar evidentemente que tu deuda crezca, sino que los mercados, las grandes bolsas de dinero en el país de inversión se mantengan en el país versus la tasa de interés de Estados Unidos. Si Estados Unidos la sube, quiere decir que México la va a subir y esto se le llama índice de riesgo país y esto es bien calificado. Es decir, entre más magnitud, entre mayor espacio existe entre la tasa de interés estadounidense con la tasa de interés mexicana, naturalmente van a preferir la mexicana porque aquí es donde les pagan mejores redituables. Entonces, esa es una gran medida para mantener la inversión y mantener el poder adquisitivo, por tanto, de la moneda en el país. Por otro lado, también tenemos la parte en la cual Andrés Manuel ya lo empezó a aplicar esta semana, que es la aplicación de subsidios. ¿Qué significa un subsidio? Básicamente y transparentemente es que lo que se paga de impuesto por parte del consumidor, o sea, por parte de nosotros, no lo paguemos nosotros, lo pague el Estado. ¿Realmente lo paga el Estado? No, sino que en lugar de registrar el ingreso del IEPS a la federación o a la bolsa de los impuestos que naturalmente con un año se aglomera o se conjunta para que pueda ser repartido por todos los estados, pues ahí es donde se deja de registrar ese ingreso. Entonces, digamos que el 50% de la bolsa de la federación por parte de impuestos es por parte del IEPS, que es el impuesto dirigido hacia las gasolinas. Entonces, el subsidio quiere decir básicamente que la federación va a dejar de recibir esta cantidad de dinero por el tiempo por el cual se prolongue la medida. Es por ello que a corto plazo, por ejemplo, es una gran medida porque mitiga el impacto que pueda llegar a tener el aumento del petróleo y por tanto de las gasolinas. Pero a largo plazo, esta no es una medida que convenga, porque entonces, por decirlo de alguna forma, le impactas a todos los demás estados que reciben esta cantidad de dinero y que probablemente lo ocupan, por ejemplo, para programas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las dos vertientes por las cuales México es una crisis. Hay que entenderlo de esta forma. Es una crisis ahora mismo energética, porque pasamos de una crisis de cadenas de producción, es decir, que las industrias no podían producir, y ahora pasamos a parte de la crisis energética por el conflicto armado. Entonces, se tienen que tomar medidas intentando mitigar por todos los lados los impactos negativos que pueden llegar a tener, pero va a haber. Y esto es algo que Andrés Manuel tiene mano para, por ejemplo, detener que el precio internacional del petróleo siga subiendo. No, es imposible, porque entonces estaríamos hablando de que Andrés Manuel es omnipotente y omnipresente. O sea, es de tal vergüenza deberá dar a la oposición intentar dar un análisis de esas magnitudes, porque entonces claramente están en un sesgo terrible y más que un sesgo, entonces es politiquería barata la que intentan hacer, es un golpeteo político barato. Andrés Manuel está moviendo conforme a lo que tiene para poder mitigar los impactos de una crisis energética. El tema del subsidio me parece exacto, tiempista, por llamarlo así como dirán en el fútbol, tiempista llegó, pero naturalmente se tendrá que ajustar. Andrés Manuel ya lo ha hecho, ya lo ha hecho. Cuando bajaron los precios del petróleo internacional, que llegaron a estar hasta ceros en los 2019, Andrés Manuel lo ajustó. Y es ahí donde tuvimos también gasolinas baratas. Esto es normal y esto es sano. Para todas las economías esto es sano. Cuestiones, y me encanta resaltarlo, que por ejemplo con las administraciones pasadas no pasaban. Por ejemplo, 2019 a 2011 hubo caídas o bajas en los precios internacionales del petróleo. En ese momento, ningún gobierno de oposición ni nadie dentro del gobierno intentaron bajar los precios de las gasolinas, porque si el precio de referencia del petróleo bajaba, pues era normal que podía bajar el tema de la gasolina, el precio de la gasolina. Y no, el registro de Pemex de los precios históricos era que aumentaba y aumentaba y aumentaba. Los famosos gasolinazos, más aparte, aumentaban también el nivel del impuesto. Entonces teníamos doble impuesto en esos momentos. Aquí Andrés Manuel lo que está haciendo es favorecer para que durante un periodo de tiempo, esperando naturalmente que se ajusten los precios del petróleo, pues poder mitigar el impacto. Ahora, ¿cuál es otra medida que las personas pueden llegar a tener? Me gustó que el lunes Ricardo Sheffield, disculpen si lo pronuncio mal, pero la Profeco daba un listado y creo que también tiene una aplicación digital, me pareció muy bueno, desconocía del tema y creo que a la gente le puede ayudar mucho. El hecho de consumir no
en un centro, en un centro de distribución, por así decirlo, famoso, ¿no? El poder ir a buscar locatarios, por ejemplo, locales para consumir en donde el precio, por ejemplo, de los insumos de canasta básica, pues pueden estar mucho más reducidos o a precio un poco más accesibles para poder cubrir la canasta básica. Esas son cuestiones que, por ejemplo, sí se pueden aplicar y pueden ayudarles al bolsillo de las personas, pero entendamos esto, es una crisis energética a nivel mundial. Ahora, Gus, quiero preguntarte sobre esto, que es justamente el tema que nos estás explicando ahorita. Lo que presentaba hoy el presidente en la mañanera, ¿no? Y aquí habla sobre cómo México ya está alcanzando prácticamente una independencia en el diésel, ¿no? O sea, aquí ya lo menciona, prácticamente México ya tiene el control de su propio precio del diésel, por eso es que está en 22.42 pesos el litro, y vamos en ese camino con la gasolina premium, eventualmente pues esto irá también con la regular. Pero ¿esto de qué depende, Gus? ¿De qué depende que nosotros nos volvamos y qué significa realmente? No solamente como decían los secretarios de Hacienda antes, ¿no? Que solamente le afecta a quien tiene coche, ¿no? Porque esa era una premisa de la gasolina solamente le afecta a quien tiene coche, a quien lo usa. Entonces, Sí, si sí. usas bici, no te afecta. Y dices, bueno, creo que no lo están viendo como el escenario que es. Entonces, ¿cómo impacta en el bolsillo del mexicano de a pie esto? Correcto. El cómo llegamos a una autosuficiencia es importantísimo decirlo. El que la capacidad de producción de las refinerías en México puedan alcanzar el 100% de las mismas, que el estimado que se tiene anualmente pueda llegar a darse, eso significa que podemos llegar a reducir la cantidad que tristemente nos dejaron con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pues es reducir esa dependencia de compra con el extranjero. Ahora, entre más rápido podamos llegar a aumentar nuestro nivel de producción, pues evidentemente más rápido llegamos a una autosuficiencia, a una independencia energética. Y que esto lo podemos lograr hacer. Ahora, no solamente es el decir el hecho de logramos producir, sino que también el hecho de decir, pues, en qué punto podemos llegar a reducir, por ejemplo, el nivel de impuesto en la gasolina y que eso sería un doble marcaje, por así llamarlo, para que el precio siga bajando. Y esto va a ser importantísimo conforme podamos tener, por ejemplo, Deer Park, que empieza a producir a su mayor capacidad. Entiendo que hoy está el 50%, pero que evidentemente podría ir aumentando conforme la capacidad instalada, es decir, que la industria y el personal que trabajan dentro, pues puedan seguir generando la extracción y demás cuestiones a nivel técnico industrial. Y el hecho de que aquí en México, por ejemplo, la refinería que están próximas en el siguiente tiempo, pues a estrenarse, vamos a llamarlo de esta forma, y que será evidentemente una de las magnas obras del presidente Andrés Manuel, pues entonces se conjugan varios hechos. El poder exportar, el poder refinar, el poder decir, yo trabajo mi materia prima para poder dársela a las personas, reduce, por ejemplo, costos de exportación, cuestiones como todo esto que tenemos que hacer con Estados Unidos, pues naturalmente costos de transportación, por ejemplo, también. Ese tipo de cosas son las que ayudan, porque si los costos para producirla, transportarla y el poder llegar hasta las personas, pues entonces eso directamente le pega al precio. Y en algún punto podemos decir, bueno, vamos a bajar el nivel del IEPS porque ya estamos ingresando de tal manera que si reducimos el porcentaje que el precio representa del impuesto y ya estamos cubriendo esa cantidad que reducimos por reducir los costos de producción, o sea, es decir, somos autosuficientes, pues entonces podemos bajarlo y el precio nos conviene ahora. Qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque dicen, yo también los he leído, yo también los he escuchado, me parecen personajes, no los conozco a nivel personal, pero realmente con una capacidad muy limitada de análisis. El hecho de que digan que solamente le impacta a la gente que usa automóvil, pues bueno, deja mucho que desear, pero le impacta a todos. Es decir, si baja el precio de la gasolina, no solamente es que a los productores les cueste menos transportarlo. Entonces, en automático tú también le pegas a la canasta básica, porque lo que cuesta para transportarla se va a reducir a la canasta básica y la gente pueda tener mayor acceso a cubrir sus necesidades básicas. Ahora, imaginemos este escenario, logramos esto o llegamos al nirvana, logramos a este sueño de poder llegar, imaginemos al 80% de independencia energética, aunado al hecho de que también Andrés Manuel ha logrado aumentar, o más bien se ha puesto como meta, y qué bueno, el aumentar el salario mínimo
pues entonces conjugamos, ¿no? ¿Podemos reducir el precio de la gasolina? Sí, pero es más importante todavía pensar en que la canasta básica tendrá un costo menor y con un aumento, por otro lado, del salario mínimo, entonces queremos decir que podrán comprar más y podrán satisfacer más rápido sus necesidades básicas las personas y con el grado transversal que queramos verlo. Pero el hecho de que el poder adquisitivo de la moneda siga mantenido en el país, entonces tenemos tres factores por los cuales podemos decir, podrán comprar más, podrán acceder más rápido a la canasta básica, pero no solo eso, sino que habrá un sobrante o queremos pensar que habrá un excedente dentro de todo esto y que podrán utilizarlo para mejorar la calidad de vida. Entonces, hay varios factores por los cuales el petróleo es fundamental y quien niegue esto, pues es o un poco retardado, ¿no? La palabra la debo decir, o realmente es que quieren hacer un golpete político de los más bajos que podemos llegar a ver en mucho tiempo, ¿no? Pero viendo todo este contexto, pues podemos entender cuál es el medio del asunto y por qué es la importancia y la relevancia que el presidente Andrés Manuel ha logrado imprimir en todos nosotros con las refinerías. Ahora, Gus, quiero que respondamos algunas preguntas de la gente. Aquí nos dice Alexandra, ¿cómo aprender a usar el dinero ahora que cuesta más activar la economía? Justo. Yo, como economista, siempre digo, cubrir la necesidad básica primero y después las cuestiones que me conlleven, no lo tomen a mal, pero que me conlleven un placer. Es decir, tengo una cantidad de ingresos mensuales, ¿qué es lo que necesito cubrir? Servicios, canasta básica, etcétera. Ahí es donde yo debo de parar. Si creo que dentro de todo este estimado mensual o quincenal puedo yo acceder a otras cuestiones que no me son necesarias para mi día a día, entonces es ahí donde accedo, pero siempre teniendo en cuenta que hay que cubrir primero primero lo urgente y después lo necesario. Ahora, aquí nos dicen, y esta es una buena pregunta, yo la he traído toda la semana, que ¿por qué David Páramo no dice lo mismo que tú? Yo incluso lo haría más grande. ¿Por qué no vemos a muchos economistas? No lo voy a centrar solamente en el paz, sino ¿por qué no muchos economistas hacen este tipo de análisis un poco más objetivos? Por el tipo de corriente ideológica que ellos manejan. Es decir, no entraré como en un tema conceptual, pero por ejemplo David Páramo o el resto de economistas, ellos son una corriente que le denominan neomonetaristas, por así llamarlo. Es decir, para ellos es más importante el tema precio, o sea, el tema final de producción, que el ver el entorno social. Y por ejemplo, yo soy de un tipo de corriente economista distinto, soy lo que le llamamos post-keynesianos. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos gusta muchísimo más que el Estado tenga cierta intervención dentro de la economía de forma regulatoria, porque no creemos viable el hecho de que exista un libre mercado, como ellos le llaman, que el mercado pueda arreglar todos los errores o todos las variables que juegan dentro de este mercado, pues que se pueda arreglar porque se arregla nada más. O sea, es como creer en realmente es bastante lógico eso. Entonces, ellos creen esto, entonces ellos creen que dejando libre a las empresas, dejando que actúen como quieran actuar, naturalmente las cosas van a salir bien, ¿no? En el mejor de los casos. Y es ahí donde nosotros contradecimos esto y la lectura es distinta. Entonces, es por ello que ellos no piensan que el gobierno deba de intervenir tanto, yo pienso que sí, y está bien. Aquí nos dice, son dos preguntas en uno porque van en el mismo sentido. Alejandro Trinidad dice, entonces, ¿la gasolina va a estar más barata, como ya lo decía el doctor Valderas Puga, o cuando ya no se importe gasolina, entonces bajará el precio? ¿Cómo lidiamos con este tipo de premisas en un mundo globalizado, por ejemplo? Y sobre todo en los tiempos de tanta incertidumbre que tenemos. Eso hay que dejarlo muy claro porque la medida de subsidio, por ejemplo, puede ser a corto plazo, pero no podemos mantenerla, pues porque no sabemos cuándo va a acabar el conflicto, ¿no? Por muchos lados nos están mandando señales de que la Unión Europea tendrá automáticamente que ceder a negociar con Rusia y ahí es donde podremos ver que los precios pueden estabilizarse y habrá más certeza sobre lo que sucederá. El hecho de que ya no compremos más gasolina del extranjero, claro que afectará directamente a que baje el precio, porque ya nosotros seremos productores y por tanto ya no pagaremos costos de transportación de Estados Unidos, cualquier tipo de impuesto que pueda llegar a haber, porque no tenemos la totalidad de comercio abierto con Estados Unidos. Entonces, pues todo ese tipo de cuestiones suman para que el precio pueda reducirse
si bien no en este año, o si bien hasta no al final de sexenio, hay que tenerlo muy en claro, porque el tema de refinería puede tardar mucho tiempo en llegar al 100% de la capacidad, pero se están colocando estos primeros pasos o estas primeras piedras para llegar a ello. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.